Muy buenos días, Néstor, a ti, a toda la mesa de trabajo y a todos los colombianos, un gran abrazo. Usted está ofreciendo organizar esta difícil unión de diferentes partidos políticos que tienen en realidad pues en el cordón umbilical de izquierda, pero tienen también muchas diferencias. ¿Cómo se están imaginando ustedes la conformación, como quiere el presidente Petro, de un frente único pensando en las presidenciales del 2026? Pues bueno, en primer lugar, nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad de la fusión de todas las fuerzas políticas que componen el pacto histórico en un solo partido político. En términos legales, porque es el camino viable, nosotros acabamos de alcanzar una coalición que supera el 15% y por lo tanto legalmente es inviable que las fuerzas políticas que componemos el pacto histórico podamos coaligarnos nuevamente de cara a las elecciones del 2026, con lo cual en términos jurídicos el único camino que tenemos es la fusión de estas fuerzas políticas en términos de viabilidad, de continuidad, inclusive Pizarro, de mantener aquello en lo que avanzamos. Si le parece, me explica un poquito el límite ese de 15%, que es muy interesante. La ley establece que las fuerzas políticas que pueden coaligarse son aquellas que tuvieron menos del 15% del umbral electoral en las elecciones. Esto permite que las fuerzas políticas se coaliguen. Nosotros lo hicimos en el año 2018 cuando llegamos algunos al Congreso de la República en lo que fue la coalición Decentes. Luego nos coaligamos nuevamente en el 2022 con el pacto histórico, pero ahora ya tenemos más de ese 15%. Es decir, que ninguna de las fuerzas políticas que tenemos asiento en el Congreso de la República podríamos coaligarnos en términos legales. Eso es una realidad jurídica. Luego tenemos una realidad política que también pues por supuesto tenemos que analizar, y es que si nosotros somos y tenemos un principio de coherencia, el horizonte de cualquier coalición, de cualquier alianza que tiene un sustento sólido en términos de ideología política, de propuesta y de visión de país, sería al final, pues obviamente después de una coalición, avanzar en la unidad. Eso es en términos políticos un principio de coherencia. Por lo tanto, tenemos una realidad jurídica y tenemos una realidad política, entre otras, porque nosotros tenemos que avanzar hacia la creación de este gran frente amplio en el que puedan participar no solamente las fuerzas políticas de izquierda, es decir, la izquierda y el progresismo tiene que ser un bloque fuerte al interior de un gran pacto nacional, de un gran frente amplio, que es lo que nosotros proponemos. A este gran frente amplio llegarían, y esa es la invitación, y en eso estamos dialogando, avanzando, otros sectores políticos democráticos. Usted ve, senadora Pizarro, a todos estos, yo tengo 15 o 16 partidos si meto a los verdes. Usted ve a estos partidos renunciando a la capacidad de dar avales, renunciar a la personería jurídica, renunciar a los presupuestos, pensando en el objetivo de una izquierda unida. Pues mira, como te digo, hay una realidad jurídica. Los que no están destinados a perder esas personerías jurídicas, estamos hablando de que cada partido por separado tendría que obtener más de 700,000 votos, entre 600 y 700,000 votos, que va a ser precisamente el umbral electoral, ¿sí? Y esto pues es muy difícil de conseguir cuando tenemos 13, 14, 15, como dices tú, partidos por separado. Entonces ahí tenemos además una realidad numérica, y es que pues por supuesto superar el umbral electoral va a ser difícil para los partidos tradicionales, unitarios, como por ejemplo el Partido Liberal, el Partido Conservador. Pues ahora imagínate cuando tu fuerza política, que es toda ideológicamente coherente, de izquierda y progresista, pues está dividida en 13 partidos políticos. Esto en términos de estrategia política pues sería un harakiri. Entonces nosotros tenemos que pensar no solamente en el proyecto político, sino en la viabilidad política de nuestras fuerzas de cara al 2026. Es decir, no es solamente avanzar en el proceso al cual llegamos con la presidencia
del pacto histórico del presidente Gustavo Petro, sino además la posibilidad inclusive de tener una bancada, de avanzar en todo aquello que hemos conseguido en unidad, porque nosotros llegamos al gobierno nacional, llegamos a tener las bancadas más grandes del Congreso de la República, fue precisamente en un ejercicio de unidad frente al cual hoy no podemos retroceder. Entonces en términos políticos estamos hablando de coherencia, en términos jurídicos estamos hablando de una realidad jurídica que impone la ley. Sí, fíjate lo difícil que es llegar a una reforma política, por ejemplo, que pudiese modificar este tipo de cosas, pero además es una absoluta incoherencia, que si pensamos igual, si tenemos un planteamiento político digamos similar, si estamos defendiendo un modelo de país y lo hacemos de manera coherente, rigurosa, en unidad, todos en el Congreso de la República hoy no tengamos la grandeza y la madurez política para tomar las decisiones que tenemos que tomar, y en este momento la decisión política es la fusión, la unidad de los partidos políticos del pacto histórico. Los que no quieran avanzar en este camino, pues muy tristemente tendrá que quedarse en la marginalidad y ver cómo sus personalidades jurídicas pues finalmente terminan naufragando en la realidad política de nuestro país. Sí. Senadora, ¿qué le dice usted a los que sostienen que el presidente está interviniendo indebidamente en política? No, el presidente, además de ser presidente de la República, es hoy el líder más importante de nuestra fuerza política. Él en este momento no interviene en política en el sentido de que él está dando una directriz a las fuerzas políticas, y seremos nosotros los liderazgos políticos, la dirigencia política del pacto histórico, los que tendremos que materializar algo que hemos conversado, que además lo veníamos conversando inclusive antes de que el presidente fuera presidente de la República, que lo conversamos y que lo propusimos en plena campaña. O sea, digamos, ese era un horizonte que estaba sobre la mesa. Quienes llegaron al pacto histórico tenían muy claro, o quienes nos coaligamos, que ese era el horizonte frente al cual debíamos caminar. Claro. Entonces ahora no puede ser un tema de mezquindad, ni mucho menos, ¿no? Sí, pero él es el líder, él es un líder indiscutible, un dirigente indiscutible del pacto histórico. Sí, pero senadora, históricamente los presidentes, en público al menos, se han cuidado mucho de no dar línea a sus partidos en esos movimientos, justamente para evitar eso que hoy está prohibido. Puede que discutamos y eventualmente estemos de acuerdo en que es una prohibición que no debería estar en muchos casos, pero esa no es. Está la prohibición. Pero está la prohibición hoy. Eso que hace el presidente dando línea a su partido político o a sus movimientos políticos, ¿no es algo que no está permitido hoy? Pues mira, a mí me parece que una cosa es intervenir en la... Vamos a ver cómo te lo puedo poner de la manera más clara posible. Una cosa es que el presidente, en términos de su propia ideología política, de lo que cree que es el horizonte de su fuerza política, exprese su pensamiento, y otras que intervenga directamente él organizando un congreso. Él sencillamente ha lanzado una idea, una propuesta frente a la cual algunos hemos reaccionado, yo casi de manera inmediata, no solamente ahora. Ustedes saben que yo he sido impulsora de esta idea desde que estábamos inclusive en campaña, y lo hablamos y lo hemos propuesto desde antes, si no el pacto histórico no se habría materializado. Es decir, esta era una ruta que nos habíamos trazado inclusive desde el año 2018. Entonces, quienes estamos mandatados, quienes estamos impulsando la idea de la unidad en términos políticos, y aquí no hay ninguna intervención política del presidente, pues somos quienes vamos a sacar adelante esta idea unitaria, y quienes nos hemos puesto, digamos, a la tarea de convocar este gran espacio de unidad. Pero esto ya habíamos propuesto nosotros, inclusive después de las elecciones locales que acabamos de vivir en octubre de este año. Es la senadora María José Pizarro, posible coordinadora de este esfuerzo. La idea, la estrategia que quiere el presidente Petro es configurar un solo partido. Senadora Pizarro, gracias por acompañarnos esta mañana. A ti, muchísimas gracias. Un gran abrazo, Néstor, y a toda la mesa de trabajo. Y ahora la senadora